Vamos, vamos. Buena. ¿Cómo estamos? Sábado. Estamos en un nuevo programa de Demos de Vuelta, Mate con Café, aquí con Christopher, Andrés. ¿Qué tal? Mariela, hola, ¿qué tal? hola, ¿Cómo Daniel. están? Cabres, ¿Cómo ¿qué va tal? todo? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Oye, Aquí una semana más. Sí, un poco más temprano que el usual. Tenemos que decir que estamos estamos grabando este programa, pero aquí estamos como todos los días sábado ya en nuestro penúltimo programa. El penúltimo programa de la temporada. Pasa rápido el tiempo. Salud por eso. Pasa súper rápido. Salud por eso. Aquí estamos acompañándonos con un matecito. Café por aquí. Muy bien. El café cargado. Por acá cargado. Sí, ese es otro programa. Cuidado, de mierda, weón. No le hagan propaganda a los otros programas. No le hagan propaganda. No, pues hay que... O sea, oye, ¿qué tal? ¿Dónde? En fin. Ya, oye, de esta semana yo puedo decir algo, chiquillo. Mañana algo importante para el país, ¿no? Mañana tenemos primaria presidencial, así que para los que estén dispuestos para votar, anímense. Es un proceso bien encachado que hay que vivirlo. Ahí no se equivoquen con el voto. No, vamos nomás con eso. Eso, a conciencia. Oye, yo quería pasar un aviso para la gente que está en la comunidad UC de la Universidad Católica, que tienen un concurso súper entretenido que se llama Concurso Crea e Inspira. Y la idea es desarrollar videos, como a mí me gusta y soy youtuber, entonces yo digo, anímese gente de la Católica, haga sus videos sobre matemática y ahí hay premios súper entretenidos, así que pueden revisar todas las noticias de divulgación en matemática en nuestra página dimatchile.cl. Dimat Chile. Yo quería poner en valor dos páginas de Instagram que las he estado viendo, pero que me parecen súper interesantes. Una es, cuéntanos, ¿cómo es? 5 minutos. 5 minutos. Y la otra es Doble Pilar Matemático. Ambos Instagram los he estado viendo y me parecen súper buenos y vale la pena y vale la pena que los visiten, y así que quería darles visibilidad. Así que esa es mi contribución. Buenísimo. De la semana. Saludos ahí a las y los creadores de esas páginas de Instagram. Exacto. Yo iba a recordar de un evento que está ocurriendo en estos momentos que comenzó la semana pasada, que continúa esta otra semana hasta el 23 de julio, que es el Congreso de las Matemáticas de América, Mathematical Congress of the Americas 2021, y en particular saludar a Daniel Remerick, que recibió el premio de la matemática del Congreso de la América, así que felicitaciones, y bueno, aprovechen de ver lo que está ahí disponible, si es que hay alguno de los eventos, porque es completamente online. Así que, hay que decir que Daniel es un matemático chileno. Sí, pues eso tendría que haber dicho, sí, por supuesto. Matemático chileno premiado. Premiado, sí, gran matemático chileno, así que felicitaciones. Gran matemático chileno. Buenísimo. Y ¿A quién tenemos esta semana de invitado, Christopher? Esta semana tenemos un invitado quizás un poco distinto a las y los invitados habituales. Tenemos a Pedro Ortega, que está en Londres, por eso estamos grabando. Y Pedro, únete a la conversación, porfa. Y Pedro hay que decir, hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Pedro, ¿cómo estás? Voy a presentarte un poco, Pedro, no mucho, porque normalmente nosotros dejamos que el invitado se presente. De hecho, la primera pregunta tiene que ver con la presentación, pero en este caso, dado que, bueno, hay que decir, tú estás en Londres porque Pedro trabaja en Google, en particular en DeepMind, que es una empresa que hace inteligencia artificial, pero entonces hay que decir, bueno, Pedro no es, a diferencia de nuestros invitados anteriores, Pedro no es matemático de nacimiento, digamos, pero sí trabaja con y haciendo matemáticas, o un poco
cosas relacionadas con matemáticas. Así que gracias por venir, Pedro. Muchas gracias por la invitación. No, se ve súper interesante el programa, así que veamos cómo va la cosa. Veamos. Claro, les cuento un poco, trabajo en una empresa, claro, voy a contar un poco el tema mencionaste DeepMind, es una empresa que se dedica a hacer inteligencia artificial. Y el objetivo es como, a ver, crear inteligencia artificial que logre el nivel de raciocinio del ser humano, en el fondo. Esa es la idea. ¿Ok? Pero... Vamos a preguntarte al respecto. Tenemos varias preguntas y que también están relacionadas con la matemática, pero queríamos partir, queríamos comenzar esta entrevista con una pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es queremos que nos cuentes tu historia. Siempre pedimos que nos cuentes su historia con la matemática, en tu caso, tu historia relacionada, cómo te vinculaste, a lo largo de la historia, cómo ha sido tu vínculo con la matemática o con la ciencia en general. Ya. A ver, a mí siempre me ha interesado como la pregunta de cómo, desde chico, me preguntaba, era un niño con problemas, ¿ok? Pero siempre me cuestionaba como, ¿qué pasará? ¿Existirá el alma? Y si nosotros morimos, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué es esa cosa etérea de la mente? ¿Y cómo se caracteriza? Y cuando era chico, claro, buscaba explicaciones, qué sé yo, religiosas. Obviamente, después de poco tiempo no satisfacen mucho. Sentí curiosidad por tratar de encontrar una explicación científica, pero sobre todo una explicación de estructura matemática. Y yo creo que de ahí partió todo el tema, ¿ok? Y entonces, cuando fui creciendo, siempre estuve pensando que tenía dos opciones de carrera, o sea, o estudiaba arte o estudiaba inteligencia artificial. Y por supuesto, inteligencia artificial como... ¿En qué época más o menos fue eso? Eso fue en el 94, 95. Pero estando en el colegio. Y yo entré, claro, en el colegio, ya tenía claro que quería estudiar inteligencia artificial. Wow. Pero, claro, como no existía como carrera, lo que más se acercaba era algo relacionado con matemática o ingeniería. Entonces fue, en el fondo, ingeniería en computación. Eso fue lo que me aconsejaron estudiar. Y entré a la Chile ¿cuándo fue eso? En el 98, como ingeniero civil. Y rápidamente me quedó claro que lo que yo quería estudiar era ese vínculo entre las matemáticas, la física y la computación. O sea, no sé si ustedes saben que en esa época uno lo que hacía un plan común que se demoraba 2 años, y después uno escoge su especialización. Sí. Y yo, claro, me convertí en computín del DCC, y claro, fascinado con el tema, pero me quedó clarísimo que no me gustaba la parte de computación que tenía que ver con la tecnología, me gustaba la parte de computación que tenía que ver como con la inteligencia artificial, o la matemática finita, y además tuve mucha suerte con mis profesores. O sea, yo creo que una de las personas que influenció mucho mis decisiones fue Claudio Gutiérrez. Ah, mira. Y lo entrevistamos. Sí, él fue mi profesor de inteligencia artificial, de estructura, de lenguaje de programación, y de complejidad computacional. Ajá. ¿Okay? Entonces, todo ese tema de cómo puede ser de que una idea, algo que suena como tan intangible, que tenga alguna estructura y que tenga como una inercia, una densidad.
como ese era el tema central que me interesaba, y ahí, qué sé yo, Claudio me hablaba de complejidad de Kolmogorov, una serie de temas que me fascinaron, y ahí me quedó claro que quería seguir estudiando el tema, inteligencia artificial, pero con un, digamos, con un enfoque matemático. Y ahí tuviste que seguir o tomar una decisión como de si seguías estudiando aquí o afuera. O sea, bueno, aquí yo digo en Chile, pero tú estás en Londres ahora, entonces cuéntanos un poco cómo fue para ti eso del posgrado. Sí, eso fue triste en realidad. Porque, a ver, yo de partida yo crecí en Suiza, ¿ok? O sea, los primeros años de mi vida fueron en Suiza, y en el 94 mis padres decidieron volver a Chile. Entonces, en realidad, yo empecé a estar en Chile desde el 95 en adelante nomás. Y me encantó Chile. Y me dije que nunca me voy a ir de Chile, voy a hacer todo lo posible para ayudar en lo que sea en levantar el área de inteligencia artificial, contribuir a la ingeniería de Chile, etc. Y me salió una pega en Sonda después de graduarme, sin comentario. Y al mismo tiempo yo dictaba un curso, no sé cómo me dejaron dictar ese curso, un curso en teoría de la información y redes neuronales en el DCC. Y en realidad yo quería seguir dictando ese curso, pero como profe ya. Ya me dijeron que sin doctorado iba a ser imposible. Y chuta, entonces, ok, hago un doctorado, pero ¿dónde? Y súper guaso, pues, ¿cachai? Y me dijeron, no, sí que para poder entrar aquí como profe tenéis que sacar un doctorado en el extranjero. Y fue una lata. En el ¿ok? extranjero. ¿Y en el extranjero, qué Sí. te parece? Sí, ok. Igual tú tampoco te fuiste a hacer un doctorado en cualquier lugar, o sea, hiciste un doctorado en... Pero a ver, fue de guaso en realidad, porque, ok, yo empecé a postular, de verdad, porque yo empecé a postular todas partes, y había juntado un poco de platita ahí trabajando en Sonda, y gasté todo en las postulaciones, y no me aceptaron en ni una. Y yo estaba, como les dije, yo estaba dictando ese curso que combinaba teoría de la información con redes neuronales. Y de hecho creo que lo tengo aquí. No, justo no lo tengo, pero como que en el fondo tomé el libro y dije, a ver, ¿quién escribió este libro? Postulo donde este tipo que lo escribió, ¿no? Y salía Cambridge University Press. Cambridge Postulemos, University po. Press. ¿Ah? ¿Ok? ¿Ya? Ok, postulemos a la Universidad de Cambridge, que obviamente queda en Estados Unidos. Súper guaso, ¿cachai? Y claro, ahí me di cuenta que no, que estaba en Inglaterra y que no era fácil entrar y... En fin, fue así, ¿ok? Postulé eh, y, y quedé, ¿ok? Me acuerdo que cuando me aceptaron, me preguntaron, bueno, no sé si ustedes cachan que en la Universidad de Cambridge como que hay diferentes colegios, como que un conglomerado de creo que 32 colegios diferentes. Y cada uno de los colegios tiene como su propia cultura, su propia mística, etc. Y me preguntaron, ¿en qué colegio quieres quedar? Y yo dije, cualquiera nomás, da lo mismo. O sea, obviamente va a ser diferente a la escuela de ingeniería, o sea, y me metieron en un colegio de ingenieros. Ahí, O sea, que era exactamente lo mismo, pero en inglés. oye, y ahí quedaste y empezaste a hacer tu currículum. Estuvimos, obviamente, haciendo este trabajo previo, miramos tu currículum y parece una historia conocida, o sea, buenas notas en el colegio, universidad, doctorado, después varios postdoc, hiciste varios postdoc ahí, pero ahora vemos que está ahí, digamos, como dijo Christopher, trabajando en una empresa, ¿cierto? Entonces la pregunta va un poco mezclando este ámbito académico y ámbito empresarial. Y en el fondo, ¿crees tú que la formación que tuviste a lo largo de tu, digamos, carrera académica era necesaria para lograr ese trabajo en la empresa que tienes ahora? ¿O
o es que o las empresas, o es que hay que pedirle a las empresas que entiendan mejor el valor que los doctores egresados pueden aportar a las empresas? O sea, ¿crees tú que hay un mínimo que necesitan para ingresar desde el punto de vista de un egresado en ciencia? Y en particular, no sé, si tenía alguna impresión sobre las empresas en Chile, disculpa. Sí, sí. La verdad que es una pregunta compleja, yo creo que tiene que ver un poco con el país, ¿ok? En que estás. Aquí la gente, que se está sobre todo las empresas como Google, Facebook, etcétera, si tú tienes un doctorado en algo relacionado con la matemática, puede ser, o las ciencias naturales, física, etcétera, estás bien, ¿ok? Ahora, yo creo que no sé cómo estará ahora la situación en Chile en cuanto a cómo la gente se percibe en Chile, pero yo creo que la formación que nosotros recibimos es, pero absolutamente nivel internacional. O sea, si con qué sé yo, si tú sacas qué sé yo, te gradúas como ingeniero civil, por ejemplo, que es con lo que me puedo relacionar, porque es lo que yo conozco, digamos, tú puedes postular en cualquier parte y claro, al principio a lo mejor no van a cachar bien, pero una vez que si logra entrar en el ámbito, claro, te va a desenvolver súper bien. Yo creo que casi sobrecalificado, de hecho. Wow. Sí. ¿Pero solo como ingeniero, dices tú, o como doctor en ciencia o doctor en ingeniería? Como ingeniero, ni siquiera como doctor. Sin máster, sin doctorado, como ingeniero, punto. Buenísimo. Sí. Y Oye, eso tú Pedro, dices que... Y conozco muchos ejemplos, o sea, Ya. mucha gente del DCC, mucha gente de mis compañeros de la Chile, yo estoy seguro que gente que viene de otras universidades debe ser lo mismo. Claro, ¿no? Competitivo a nivel internacional, 100%. Sí. bueno. Oye, hablando un poquito de formación, me llevó a recordar la experiencia chilena. Aquí en Chile, no sé si sabes que a nivel escolar se incorporó en un electivo se llama Pensamiento Computacional y Programación. No sé si sabías al respecto. A mí me llama poderosamente la atención por varias cosas. No sé si los profes, cómo lo estamos haciendo, porque esto está partiendo hace un año, 2 años, está partiendo esto. Pero quería preguntarte si tú tienes, o cómo lo ves afuera. ¿Cómo ves afuera? Ahora está en Reino Unido, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo hacen ellos, por ejemplo, con esta formación en la parte del pensamiento computacional a nivel escolar o en formación más básica? La verdad es que no sé, ahí no sé. No conozco el currículum de acá, en Vale. realidad. ¿Y en Pero me Chile qué te parece súper bien parece? que lo estén Sí, haciendo en Chile. Me parece sí, pues, o súper bien sea, que lo estén haciendo. Sí. imagínate, pues, O sea, bueno, llegar a programar a nivel escolar para después, obviamente, pensar a futuro en desarrollar más habilidades superiores. Puesto que a mí me parece súper bien. excelente. Sí, pues yo, Creo que una idea es una iniciativa excelente, sí. por ejemplo, Bueno. Pedro, yo no sé ahí tú en tu formación, cuando estudiaste como ingeniero y después tuviste tu experiencia en la empresa y ahora que también trabajas en una empresa, como que todo ese camino que recorriste, seguramente no sé si tienes como alguna crítica o quizá a lo mejor algo que destacar que se podría añadir en la formación actual de, por ejemplo, nuestro ingeniero o quizás licenciado en matemática o distintas licenciaturas en ciencias que quizás podrían como dedicarse a la inteligencia artificial, pero no es muy claro cuál es la línea a seguir, pues entonces como qué has pensado tú al respecto o si tienes algo como que decir al respecto de ello. Bueno, lo que yo veo, a ver, la verdad es que prefiero no hacer comentarios con respecto a otras disciplinas, porque en realidad lo que conozco es inteligencia artificial, pero, por ejemplo, lo que yo observo aquí es que, bueno, mis compañeros vienen de todas partes y tienen todo tipo de formación relacionada con las ciencias naturales. O sea, puede ser alguien que trabajó en física, alguien que trabajó, qué sé yo. Generalmente el background es física, matemática pura, computación, neurociencias computacionales.
o sea, bien amplio el espectro de backgrounds que escogen para trabajar en este tema, en inteligencia artificial. No sé si contesté la pregunta en realidad. O sea, yo creo que como que en ese sentido a lo mejor tú pensarías que podría ser una licenciatura como más general o quizá una especie como de bachillerato, ¿no? A lo mejor donde tuviera uno esas competencias, porque a veces como que el muy matemático quizá se especializa mucho en una línea y quizás se le hace difícil pasarse a otra. O no sé cómo lo ves tú ahí en ese sentido. A ver, eso yo creo que depende de la persona un poco, porque, claro, claro, tú puedes dar, por ejemplo, una formación como general, donde aprende un poquito de todo, pero no tiene mucha profundidad. Eso podría funcionar. En mi caso particular, yo creo que me hiperespecialicé y yo creo que eso me ayudó a qué sé yo, formar una especie de disciplina mental que después es transferible a otras cuando después te piden resolver otro problema. Claro, a lo mejor tú no conoces el detalle, pero adquiriste herramientas y una disciplina mental que te permite ser flexible y aplicarla en otros problemas. Yo creo que o sea, es importante que en la formación tú tengas momentos en donde no es como, ah, no, pero claro, si yo lo entiendo más o menos, entonces está bien, el resto lo puedo revisar si me olvido de la ecuación, la puedo revisar en Google o lo reviso en un libro, bla, bla. No, 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 hay que memorizar todo y digamos, practicar la muñeca, digamos, para resolver los problemas en detalle, ¿ok? Y discutirlo con los detalles, ¿ok? Y esa habilidad después es transferible, yo creo. O sea, yo creo que ese es un punto importante, que uno lo ve acá con sus estudiantes, ¿no? Yo en particular enseño en una escuela de ingeniería matemática en donde la mayoría de los estudiantes, el mayor cuestionamiento que tiene es ¿para qué somos buenos? ¿Qué sabemos hacer? ¿Cómo vamos a salir al mundo del trabajo después? Y es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es que en el fondo desarrollaron la habilidad de resolver problemas usando un cierto tipo de herramientas, pero en particular esa habilidad es transferible, digamos, no porque claro. por el hecho de que uno sepa de resolver un tipo de problema, te permite después, si se cambia el tipo de problema, y aprender a resolver el otro problema, porque la habilidad no es resolver un tipo de problema, sino que es saber resolver problemas. Eso... Claro, claro. Claro, porque yo creo que hay una serie de conceptos, digamos, específicos que uno aprende al aprender a resolver un problema específico, ¿cierto? Pero también hay estructuras mentales como generales que uno va formando y esas, digamos, se pueden, ¿cómo se llama? Se pueden instanciar en otro tipo de problema que presentan un patrón abstracto similar al problema que has encontrado antes. Claro. ¿Okay? Claro. Y por eso te decía yo que en realidad, por ejemplo, yo ahora estoy buscando gente para que trabaje con nosotros en nuestro equipo y en realidad con tal que tenga una formación digamos que hayan pasado por un cierto tipo de disciplina mental, yo creo que eso es suficiente. No tiene que ser una educación en computación en particular. Uno no está buscando gente que haya estudiado los libros respectivos, porque una vez que ellos se unan al equipo, claro, nosotros lo entrenamos a memorizar, digamos, los detalles de los problemas específicos que estamos resolviendo, pero esa habilidad general, esa capacidad de poder, digamos, es que eso no tiene que ver con la definición de inteligencia también, no sé si usted... Eso te iba a decir yo, interesante que tú apuntaras y que como que de alguna forma ya identificaron la necesidad que tienen ustedes de compañero de equipo, digamos. Ustedes quieren una persona que tenga esta habilidad mental ya desarrollada. Y de alguna forma ya describiste un poco la habilidad mental que ustedes están, no sé si una habilidad mental tampoco, pero creo que lo planteaste en ese término, porque creo que quizás hay otras habilidades mezcladas en este proceso de trabajar en equipo.
no sé si podéis escribir un poco más y quizás ahí te abre el tema a poder de repente hablar de este tema de inteligencia. A ver, es como tener un poco el coraje de cambiarse de tema, de ámbito, ¿ok? Y estar listo a recibir problemas nuevos y abordarlo y darle nomás. O sea, es difícil. No, No sé pero cómo igual, yo describirlo. creo que es que es súper interesante lo que estás diciendo, porque yo creo que, bueno, quizás no estamos alargando un poco en la pregunta, pero como para tratar de resumir quizás, va mucho en cómo esas características tienen que ver un poco también con la resiliencia, también un poco con la forma de cómo uno se va adaptando al cambio, esa profundidad Sí. que tú dijiste es súper concreto porque en el fondo uno cuando profundiza en algo, uno ya como que va adquiriendo otro proceso mental, ¿no? Esa es la... Sí, sí. Sí, que uno entra como en un estado meditativo, ¿cierto? Claro. Cuando uno se puede trabajar en un problema por mucho tiempo. Y claro, o sea, es importante, cuando nosotros entrevistamos a la gente, o sea, nosotros buscamos ese tipo de... en las conversaciones como que se nota si han pasado por ese tema de que han trabajado en un tema profundamente Ya, durante claro. meses, ¿ok? Claro. En ese caso, creo a lo mejor que los matemáticos tienen una pequeña ventaja por sobre otra área, ¿o no? Yo, No necesariamente. quizá. Yo quería hacerte... Yo creo que hay una pregunta, hay una conversación planteada, pero quería quebrarla por un momento. Quería cambiarte completamente de tema. Nosotros típicamente le preguntamos a nuestros invitados sobre si tienen un teorema favorito o un libro de matemáticas favorito o un objeto matemático favorito. ¿Qué es lo que... ¿hay algo que te mueva o que te haya movido en algún momento alguna de estas cosas en la matemática? ¿En tu vida, digamos? A ver, la estructura matemática de la termodinámica. ¿Ok? ¡Wow! Eso, sí, en realidad es lo que más me fascina. O sea, como que yo siento que, a ver, la termodinámica es un problema súper bonito, ¿ok? Que tiene que ver, qué sé yo, con la eficiencia de las máquinas, bla, bla, el trabajo, el calor, toda esa cosa, súper interesante. Pero cuando uno va y revisa un poco el desarrollo de la teoría, o sea, es una volada 100% matemática, ¿ok? Un problema estadístico, un problema matemático que tiene que ver, que ahora, hoy en día entendemos más que tiene que ver con la estructura de la información, la geometría de la información. Y claro, partió por una cosa bien concreta de maximizar la eficiencia y todo, pero hoy en día son como estos objetos duales muy extraños, no sé. Sí, Entiendo eso, tu... yo diría que eso es lo que más me gusta, ¿ok? Ya. Es ese objeto que todavía no logro entenderlo, ¿ok? Que es, digamos, la geometría de la información. Bueno, igual es un tema quizás no sé si de moda, pero la información es una cuestión que está de moda, ¿no? Y que se le están metiendo hartas herramientas para extrujarla y algunas de esas herramientas están en la geometría, en la topología también. Así que sí, súper interesante, concuerdo contigo, interesante el tema. Oye, Pedro, te queríamos preguntar ahora, ya que hablamos un poquito al respecto de eso, pero para entrar en tu tema que hablaste al principio, ¿qué es, nos podrías decir qué es la inteligencia? Súper fácil la pregunta. No sabemos. No sabemos lo que es la inteligencia. ¿Okay? Ahora sí, históricamente hay un fenómeno bien extraño que ocurre. Hay unos test que uno puede construir. A ver, partamos pensando en las ciencias sociales. ¿Okay? Las ciencias sociales, hay una parte de las ciencias sociales que está bien matematizada, ¿ok? Y
y hay resultados estadísticos, ¿ok? Sólidos. O pongámoslo así, el resultado más sólido de las ciencias sociales es el cálculo de un número que se llama coeficiente intelectual y que refleja algo sobre la naturaleza humana y la capacidad de resolver problemas. ¿Ok? Y es el resultado más importante, digamos, más soportado por la evidencia. Es controversial, por supuesto, pero es el resultado más importante que tienen, ¿ok? Y bueno, lo que ocurre es bien sencillo. Resulta que tú puedes construir un test, digamos, una colección de diferentes problemas y le pide a la gente resolverlo. Y después tú haces un ranking, digamos, de qué difíciles fueron esos problemas. Y tú usas ese ranking también para determinar un ranking entre las personas. ¿Ok? La habilidad, la capacidad de resolver problemas. ¿Ok? Y después tú construyes otra batería de problemas. Y resulta que las personas que les fue bien en el problema número, digamos, en la colección número 1, les suele ir bien en el problema en la colección número 2. A pesar de que tú estás cambiando la modalidad, estás cambiando el tipo de problema, hay como una especie de habilidad universal que es como independiente del tema que estás tratando de resolver. ¿Ok? Eso es fascinante, ¿ok? ¿Pero es entrenable esa habilidad o es innata? Por eso decía que es un tema controversial, ¿ok? Porque también se ha usado para hacer, digamos, hacer comentarios políticos, ¿ok? Ajá, claro. Y discriminatorios, ¿ok? Ya. Y puede ser también hay cierta gente que comenta que es entrenable, etcétera, pero bueno, lo voy a dejar ahí nomás, ¿ok? Pero es bien fuerte la evidencia, o digamos, pongámoslo así, es más fuerte que las otras evidencias, ¿ok? Que estos test de personalidad, los Big Five, etcétera, de donde tú mides, qué sé yo, las características de personalidad como perseverancia, no me sé los nombres en castellano, pero en fin, hay unos test así sólidos también, que son como para caracterizar la personalidad de una persona a lo largo de 5 ejes, y esos resultados están menos corroborados que el coeficiente intelectual. Ajá. Oye, Pedro, y tú trabajas en esta área de la inteligencia artificial. Entonces, sí. Nosotros como matemáticos y nuestra formación siempre hemos hecho el ejercicio de demostrar. Entonces, demostrar debe ser algún teorema o algo. ¿Crees tú que la inteligencia artificial estará capacitada para llegar en un momento a demostrar teoremas o de ese estilo? Porque, Por no supuesto, sé. por ¿Sí? supuesto, sí. Wow. Sí, por supuesto, porque, a ver, volviendo un poquito a lo que hablamos antes, o sea, hay una definición de inteligencia, ¿ok? Que nosotros usamos, que es imagínate que tú tomas una computadora, ¿ok? Tomas una computadora y tienes como un lenguaje de programación y ahora tú generas un programa al azar, ¿ok? Genera un programa al azar y ahora tú usas ese programa para generar digamos, una secuencia de números. Supongamos que tu lenguaje de programación está diseñado para generar una secuencia de números. Y ahora el problema consiste en predecir el siguiente número de la secuencia paso a paso. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, te doy una secuencia que sería 1, digamos 1, 4, 9, 16, 25, 36, te pregunto, ¿cuál es el siguiente número? Claro. Cuadrado. Cuadrado, exactamente, porque reconociste el patrón, ¿cierto? Entonces, ese patrón se formaliza como un programa. Entonces, cuando tú te preguntas, bueno, ¿qué significa patrón? ¿Cuál es la definición más general de patrón? Entonces, en esta teoría, la definición más general de un patrón es una estructura, digamos iterativa, y se formaliza como un algoritmo, un programa.
¿ok? Entonces, la definición de inteligencia tiene que ver con la probabilidad de predecir los números en forma correcta, dado un programa generado al azar. ¿Ok? Y ahora, un programa generado al azar, los programas, digamos, largos, la probabilidad de generar un programa largo y complejo, así con mucho detalle, es menor que producir un programa sencillo, ¿ok? Que tiene pocos bits, ¿ok? Entonces ahora tú puedes imaginar que eso genera, es la longitud del programa, la probabilidad de generar un programa al azar, eso también es hay una distribución de probabilidad asociada con eso, que tiene que ver con la complejidad de Kolmogorov. ¿Ok? ¿Ya? Eso en términos resumidos. Entonces, como la habilidad de reconocer un patrón en una secuencia, un patrón generado al azar. Pero quizás profundizando un poco con la pregunta del Andrés, que la pregunta del Andrés no refleja, no se refiere únicamente a demostrar matemáticas, se refiere a que uno se imagina que la inteligencia artificial en el futuro va a manejar autos, va a ser capaz de hacer, por ejemplo, tareas tipo delivery, manejar un camión, etc. Pero hay otro tipo de tareas que hacemos los humanos que nosotros creemos que la inteligencia artificial nunca va a llegar a ser, nunca va a ser capaz de hacer, ¿no? Y entre esas, bueno, hacer demostraciones, claro, es una de ellas. Entonces, tú lo que estás diciendo es que al final que todas las tareas del ser humano las va a poder hacer la inteligencia artificial. Eso es lo que tú... Sí, ¿ese es tu claim? Sí, ok, sí. Disculpa todo esto, Daniel. Quería llegar a responder eso, pero me dio una vuelta. Ok, pero claro, a ver, demostrar un teorema, si tú... en cierta forma se puede lograr bastante ya con los sistemas de demostración automática que existen hoy en día, o que si tú le das, digamos, le das los axiomas y después le da un... Si tú especificas los axiomas y especificas la regla de recombinación de esos axiomas, entonces tú puedes empezar a generar todas las posibles combinaciones. Claro, eso es una búsqueda de fuerza bruta. Pero si le agregáis un poquito de reconocimiento de patrón y cosas así, es probable de que las demostraciones se puedan automatizar hasta un cierto punto, ¿ok? Pero yo no creo que, digamos, a ver, el ingrediente especial que agrega el matemático, ¿ok? Que esté en eso, en demostrar, digamos, basado en cierto axioma, basado en cierta regla, empezar a buscar una forma de demostrar las cosas, porque es una tarea mecánica, ¿ok? Está en saber cuáles son los axiomas. Si tú observas un fenómeno, digamos, en la naturaleza y ahora tú quieres tratar de caracterizarlo, y eso es una actividad artística, ¿ok? Yo creo que, claro, y después proponer los axiomas correspondientes para que tú puedas después demostrar el teorema que estás tratando de demostrar. En modelar. En la parte de modelamiento, en el fondo. Ok. Que yo creo que es una actividad netamente artística. Okay. Incluso el arte... Y ahí va la parte... ¿Tú crees que el arte también lo va a... O sea, la inteligencia artificial podría también conseguir hacer obras de arte, por ejemplo? Bueno, ahí nos estamos metiendo en un tema... Yo no soy... Claro, yo no sé... ¿cómo se llama? A ver, revisando un poco el tema de la historia del arte, ¿no? La historia del arte tuvo su momento ahí donde casi colapsó porque estaban tratando de entender cómo se definía el arte y tuvieron su punto de singularidad cuando, qué sé yo, Marcel Duchamp tomó un urinario y lo puso ahí en un... Hizo una obra de arte, claro. Y lo convirtió en una obra de arte, ¿cierto? Porque al final, claro, al hacer eso, digamos, la definición de arte digamos, se derrumbó, ¿no? No queda claro lo que es, ¿cierto? Claro. Y después Warhol, por otro lado, yo no soy, como te digo, yo no conozco la historia de arte muy bien, pero Warhol fue después el que llegó y dijo, bueno, en realidad da lo mismo, cualquier persona puede ser un artista aquí, ¡pum! Popularicémoslo, ¿ok?
Pedro, como que volviendo un poco antes de la pregunta del Artequis y lo que estás hablando tú de inteligencia artificial y predicciones de qué es lo que va a pasar al futuro, siempre cuando hablamos de inteligencia artificial nos imaginamos estas historias de que los robots van a dominar el futuro y que vamos a perder los trabajos y que no sé cuántas historias de ciencia ficción al respecto, ¿cierto? Entonces la pregunta que quisiera, como tú trabajas en este tema, la pregunta es como, ¿son estas las preguntas correctas que nosotros nos deberíamos estar haciendo con respecto a la inteligencia artificial? Y en particular, obviamente, como esto es un programa de conversión de matemáticas, ¿qué es lo que dice la matemática al respecto de qué preguntas deberíamos estar haciendo con respecto a la inteligencia artificial? Oh, wow, ok. Y... Buena pregunta. A ver, es que, a ver, partamos por preguntándonos por qué inteligencia artificial. Porque, a ver, es que todo está como confluyendo a ese punto donde nosotros necesitamos algún tipo de herramienta que sea pluripotente, ¿ok? Encaja dentro de la historia del ser humano. A ver, piensen un poco en el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Siempre nosotros hemos inventado máquinas para resolver problemas específicos. Qué sé yo, cualquier herramienta que ustedes se puedan imaginar o que siempre ha sido inventada para resolver un problema específico. Pero hoy en día mucha gente está pensando en encontrar soluciones que sean universales. Y eso tiene un poco que ver con la cuarta revolución industrial. ¿Okay? Si, por ejemplo, si ustedes van y toman qué sé yo, esta declaración digamos, de los programas futuros que tiene China, ¿okay? Cuando hablan sobre cómo se imaginan ellos la cuarta revolución industrial, siempre entre las líneas uno ve, lo que está leyendo es esa capacidad de tener herramientas que sean solución a muchos problemas al mismo tiempo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de tecnología como, ¿cómo se dice stem cell en castellano? Célula madre, ¿no? Célula madre, exactamente. Una célula madre, ¿ok? Entonces tú, qué sé yo, la estimulas químicamente o epigenéticamente y después se transforma en otra célula específica, en una parte del tejido de alguna parte del cuerpo, ¿ok? Ya, ok. Es una solución pluripotente. Y lo mismo ocurre con la computación y otras máquinas, ¿ok? Y ahí es donde entra el tema de la inteligencia artificial. Tú partes con un sistema que es como pluripotente y después tú lo entrenas y después es capaz de desarrollar una tarea específica y ser capaz de desarrollar una tarea específica dentro de la economía humana, ¿ok? Entonces, vamos allá, esa es la meta, ¿ok? Ahora, irónicamente, si tú te pones a pensar si ese tipo de tecnología ha existido en el pasado, y claro, siempre ha existido, porque si tú ves al ser humano como una máquina que trabaja dentro de una economía, digamos, la inteligencia humana siempre ha sido una tecnología pluripotente. ¿Ok? Y por eso ha habido esclavitud y todo ese tema, ¿ok? Entonces, hay que llegar a un punto en donde nosotros reemplacemos al ser humano como máquina que se ejerce dentro de una economía por otras máquinas artificiales que puedan resolver el mismo problema para que el ser humano después se pueda concentrar, vivir una vida, digamos, más llenadora, no sé. ¿Y cuán lejos estamos de eso? No sabemos. No sabemos. Ok. O sea, yo te lo preguntaba por una razón personal. Yo siempre, bueno, al final, no en realidad, es más bien anecdótica, pero ya no es cierta. Pero yo siempre, durante mucho tiempo, hasta hace un par de años atrás menos, yo pensaba, yo no me voy a comprar un auto hasta que me pueda comprar uno que se maneje que me maneje por mí. Yo no quiero manejar. Y al final, bueno, yo lo decía un poco de forma irónica también. Pero... y al final no ocurrió porque ya me compré un auto. Pero... el chofer,
Claro, pero en ciertos lugares del mundo lo maneja inteligencia artificial. Entonces, que lo en maneje ciertos tú. lugares del mundo ya existe, sí, claro, tengo claro mucho fe. Pero en ciertos lugares del mundo ya igual es real, es una realidad eso. O sea, que al final los autos ya están dentro del mercado, ¿no? Dentro de la economía, de los autos que se manejan solos. Claro, o sea, vamos allá. Por supuesto, hay muchos problemas que no sabemos cómo resolver todavía, pero yo creo que, a ver, día a día hay más tareas que están siendo automatizadas. Sí. Okay, y el requisito mínimo de coeficiente intelectual va subiendo con los años y con el desarrollo de tecnología. Y si nosotros no abordamos ese tema como sociedad, claro, vamos a tener un problema porque mucha gente se va a empezar a quedar sin trabajo. Okay, entonces, ese es un tema serio que hay que conversarlo en algún momento. Sí, sí, sí. Oye, Pedro, y una pregunta ahí, como ustedes, la empresa, ¿cuáles han sido como los últimos problemas que han estado trabajando? Como para más o menos tratar de entender un poco lo que ustedes hacen. O sea, a ver, o sea, la empresa lo que está haciendo es, como te decía, está tratando de resolver los problemas de inteligencia artificial. Entonces, digamos que el primer éxito que tuvo la empresa fue demostrar que tú podías jugar los juegos de Atari en base a píxeles, que era algo novedoso en esa época. Fueron los primeros en hacerlo. Y después estaba este problema de aprender a jugar a Go. Ajá. ¿Okay? ¿Ustedes se acuerdan de Deep Blue, de IBM, sí. que le ganó a Kasparov? Claro. En ajedrez. En ajedrez, exactamente. Y el siguiente problema era resolver el problema de Go y crear una máquina que pueda ganarle al campeón mundial. Y DeepMind logró hacer eso. ¿Okay? Y fue interesante la forma que lo lograron porque en el fondo fue tomando algoritmos que ya han existido durante como 20, 30 años y ponerlo en computadores más grandes nomás en el fondo. ¿Okay? Entonces, hubo innovación tecnológica, pero fue más bien de índole, digamos, ingenieril, más que algorítmica, ¿okay? O matemática. ¿Okay? La matemática ya estaba. ¿Okay? Claro. Ese fue el problema más grande y ahora estamos trabajando en otros temas como por ejemplo tratar de predecir la conformación de proteína en base a una descripción atómica, ese tipo de problemas. Hace poco que la empresa, qué sé yo, open sourceó el programa que hace eso y claro. Okay. Tratando de resolver algunos de los problemas como más científico abierto y al mismo tiempo sin perder la meta principal, que es tratar de resolver el problema de inteligencia artificial. Ya. Y es una pregunta ahí justamente tratando de resolver problemas de la inteligencia artificial. Cuando se plantea este tema de la inteligencia artificial, y aquí hablamos de números y de test y cosas del estilo, pero se plantea también desde una perspectiva de un rol social. Tú hablaste de máquinas, economía, y ahí, pucha, no evito pensar en cuál es el rol social que tiene la inteligencia artificial en estos momentos. Y lo digo concretamente, por ejemplo, en el proceso constituyente, cómo que estamos viviendo ahora en Chile, cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede aportar ahí. ¿Hay alguna forma en que podríamos aprovecharla o quizás no aprovecharla? No sé, quizás hay un momento en el que tenemos que dejar la inteligencia artificial de lado y pensar solamente sin inteligencia artificial. No sé, ¿hay un límite? A ver, así como específicamente la inteligencia artificial como aportando a crear una sociedad más justa, etcétera, bla, bla, ahora, yo diría que no, ¿ok? Pero sí es una tecnología que en el fondo si Chile no invierte en inteligencia artificial se va a quedar atrás, ¿ok? Porque es una de las tecnologías que va a cobrar mucha relevancia en el futuro, estamos hablando de 10 a 20 años, ¿ok?
ya es muy importante, porque la mayoría de los, digamos, de las páginas web grandes están completamente automatizadas usando técnicas de inteligencia artificial, o sea, está en todas partes, ¿ok? Permea nuestra sociedad hoy en día, o sea, todo, cuando tú te metas a Facebook o qué sé yo, Instagram o lo que sea, todos esos algoritmos que decían qué presentarte, están todos controlados por inteligencia artificial, o sea, están en todas partes. ¿Okay? Ahora, más a largo tiempo, ahí es más difícil porque, a ver, hablemos de quizá un futuro muy lejano, 100, 200 años, ¿ok? Claro, si tú llegas a un nivel de automatización tal que tú tienes máquinas que pueden ejercer las cosas que, realizar las tareas que puede realizar un ser humano dentro de una economía, como que nuestro rol cambia, ¿ok? Y no queda muy claro cómo va a cambiar. La percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos cambia, como que puede suceder que nosotros en algún momento lleguemos a pensar que no somos el centro de la economía o de la sociedad. O sea, ¿Okay? no es necesario que lo pensemos, o sea, puede que llegue el momento en que dejemos de serlo, no que nos pensemos o no nos pensemos en el centro, sino que simplemente dejemos de ser el centro de la economía. Es que eso puede ocurrir, o sea, es una pregunta legítima. O sea, suena Claro. como ciencia ficción hoy en día, pero es un problema que en algún momento vamos a tener que sentarnos y discutirlo. Claro. Y de hecho ya hoy en día estamos súper afectados por la automatización, porque, por ejemplo, a ver, hemos llegado al punto tal que, por ejemplo, para buscar pareja, qué sé yo, en vez de ir a un bar o conocerlo a través de la familia, etcétera, muchos de los jóvenes se meten en, qué sé yo, Tinder, bueno, no sé. No tan jóvenes, no tan jóvenes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Andrés? ¿Qué es eso? Me han contado solo. Ya. O qué sé yo. Pero imagínense lo que ocurre ahí. O sea, tú tienes un programa, ¿ok? Que recolectó una cantidad muy vasta de datos y calculando perfiles, estereotipos, bla, 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 ¿ok? Y ese programa a veces sabe más de ti de lo que tú sabes sobre ti mismo. Claro. Wow. ¿Ok? Ahora, piensa un poco en eso. O sea, un programa que sabe, como que logra leer y predecir lo que vas a hacer, más de lo que tú eres consciente, ¿ok? De tus propias características, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que si tú llegas a un nivel donde tú puedes racionalizar el comportamiento humano a tal punto que se vuelve predecible, entonces estamos como atacando los fundamentos de la época del ¿cómo se dice? Enlightenment en castellano. De la iluminación en el fondo, ¿ok? Es como, esos son los fundamentos de la democracia, ¿ok? O sea, la transición de predemocracia a democracia, o digamos, pero esta es la esencia misma es del ser humano, ¿no? Del hecho de ser humano. Exactamente. O sea, imagínate que tú pasas de una época donde todo está, digamos, predeterminado por la voluntad de Dios, ¿ok? Que tú tienes un rey que ha sido escogido porque Dios así lo quiso y no lo puedes cuestionar, y el comportamiento de las personas también está completamente regido por un ser que lo sabe todo, digamos, y es omnipotente. Y esa transición de la Revolución Francesa a un sistema donde nosotros nos decimos, bueno, ok, en realidad olvidémonos de esa historia y pensemos que nosotros tenemos libre albedrío, y por eso somos capaces de escoger nuestros propios regentes, bla, 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 ¿ok? O sea, eso está en los fundamentos de lo que vino post-Revolución Francesa, ¿ok? En lo que está basado nuestro sistema jurídico hoy en día, ¿ok? Claro. Esa inhabilidad de poder predecir qué es lo que puede, o sea, de predecir, la inhabilidad de predecir cómo te vas a comportar tú como individuo. ¿Ok?
Buenísimo, interesante. Interesante. Tremendo. Bueno, es siempre triste decirlo, pero el tiempo pasa volando y llegamos al final del programa. Y antes de terminar, tenemos, bueno, Pedro nos tiene, quedan un montón de preguntas en el aire, la conversación la verdad es que podría seguir, bueno, por un largo tiempo más, ¿no? Hay que sacar un, bueno, lo que ahora viene la parte del challenge, ¿no? Bueno, Pedro nos va a decir su challenge, pero antes tenemos que anunciar a la ganadora del challenge de Daniela de la semana pasada. Y yo quería hacer mención a todos quienes participaron, fue súper interesante. Bueno, Andrea Pinto Vergara, Cristian Sanfón, Doble Espiral Matemática y Nemías Lemus nos mandaron su curva, estuvo súper interesante, pero la ganadora fue Paz Daniela, que también nos mandó una curva sobre la máquina de Galton. Así que se gana la taza que muestra Daniel y el libro que está mostrando Andrés de la editorial Fe de Ratas. Siempre recordemos a nuestros queridos amigos de la editorial Fe de Ratas. Y bueno, Pedro, ¿cuál es tu challenge para esta semana? Este es un problema que a mí me fascina en realidad y que tiene que ver con teoría de decisión. ¿Okay? El estándar de hoy en día en teoría de decisión y, digamos, los fundamentos de la estadística se basan en teoría de decisión desarrollada por Jimmy Savage en los años 50, que es un sistema axiomático que en el fondo explica cómo se deben tomar decisiones en forma racional. Ok, básicamente consiste en lo siguiente, que tú necesitas dos ingredientes, tú tienes acciones y tienes probabilidades sobre resultados y una función de utilidad asociada. Entonces, para tomar una decisión racional, tú lo que tienes que hacer es tomar la acción que maximiza tu utilidad esperada. ¿Ok? Ya. Ok, entonces, ahora supongamos que tenemos un problema, donde tenemos una urna con bolitas, ¿ok? Bolas azules y rojas, ¿ok? Supongamos que hay 100 bolitas con una cierta proporción de bolas azules y rojas. Y la urna es transparente, entonces tú como que puedes mirar y puedes contarla si quieres, bla, bla, bla. ¿Ok? Tú ves la proporción. Entonces ahora yo te presento dos urnas, cada una con 100 bolitas, azules y rojas, y te pregunto cuál de las dos prefieres. ¿Ok? Y la idea es que tú escoges una de las dos, y después yo saco una bolita al azar, y si el color de la bolita es roja, o sea, si la bolita es roja, si el color es rojo, entonces te ganas, qué sé yo, $1.000.000, si no, no ganas nada. Wow. ¿Quedó claro? ¿Okay? La bolita roja te hace ganar $1.000.000 para hacerlo más dramático, ¿ok? Ya. ¿Okay? Ya, perfecto, quedó listo el juego, quedó claro el juego, ¿cierto? Entonces, si aquí yo te muestro una urna con, digamos, ninguna bola roja, y aquí hay un par de bolas rojas, obviamente tú escoges la una con la bola que es donde hay un par de bolas rojas, ¿cierto? Porque está maximizando la proporción. Ya. Si ahora yo te presento dos urnas con 50-50, ¿ok? ¿Cuál de las dos escoges? Da igual, ¿no? Uno entendería. Da igual. Ok, perfecto, ¿ya? Da igual. Ok, ahora la pregunta es, si yo te muestro una urna con 50 bolas rojas y 50 bolas azules, y otra urna que tiene 100 bolitas de nuevo, pero la urna no es transparente, pero tú sabes que hay una cierta proporción de bolas azules y rojas, ¿cuál de las dos hay que escoger? Esa es la pregunta. Wow. Ya, está bueno. Un challenge probabilístico. Challenge probabilístico. Ya, está bueno el challenge, ahí a sacar... se parece... La bolita. No quiero ensuciar el problema, pero se parece harto al problema de las puertas. De las puertas, ¿no?
Claro. Claro, se parece al problema de las Monty Hall. puertas, pero a ver, Monty Hall, claro. Monty Hall, claro, el problema de las puertas es como un problema en realidad uno tiene que calcular las probabilidades condicionales, bien, ¿cierto? Pero aquí tiene que ver con la naturaleza de la incertidumbre. Ok. ¿Okay? Ya pues. ¿Ya? Ok. Todos invitados entonces a desarrollar el challenge. Reflexionar al respecto y desarrollar el Exacto. challenge. ¿Qué caja prefieren? ¿La caja 50-50 o la que no conocen? Y ahí escribimos, que nos pongan el ¿no? hashtag Mate con Café Challenge, y ahí escriben su respuesta. Bueno, Bien. muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Pedro. Estuvo súper interesante la conversa. Este es nuestro Y nos vemos programa. La próxima semana. Con el último programa. El último programa de temporada. Pero la invitada, Andrés, dale, ¿quién es la invitada? No, por favor, Christopher. Katia Vogt. La próxima semana. Que me costaba pronunciarlo. La última invitada de la temporada es Katia Vogt. Así que. Muy bien. No se lo pierdan. Nos vemos. Bueno, hasta luego, ¿no? Un abrazo. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Chao a todos. Chao, chao. Puedes elegir la habitación que tú quieras.